¿Sabías que hay versículos en la Biblia que no solo nos llenan de esperanza, sino que también paralizan y hacen temblar al enemigo? La palabra de Dios tiene un poder incomparable, capaz de derrotar toda obra del mal. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos muestra que no se trata de simples palabras, sino de un arma espiritual poderosa contra las fuerzas de las tinieblas. Hoy exploraremos 10 versículos que tienen el poder de derrotar al enemigo y fortalecer tu fe. ¿Estás listo para descubrir cómo la palabra de Dios puede ser tu mayor escudo y espada? La Biblia nos revela que no estamos enfrentando simplemente problemas o circunstancias terrenales, sino una batalla espiritual que se libra constantemente. Y en medio de esta lucha, Dios no nos dejó desarmados. Nos entregó su palabra, viva y poderosa, capaz de destruir fortalezas, derrotar al enemigo y llenar nuestra vida de luz. Hebreos 4:12 lo dice con claridad: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo no solo describe el poder de las Escrituras, sino que nos da una clave. No se trata de un texto cualquiera, sino de un arma espiritual que transforma realidades. Desde los primeros capítulos de la Biblia, vemos cómo la voz de Dios tiene el poder de crear y ordenar todo. Cuando el enemigo apareció en el jardín del Edén, utilizó palabras distorsionadas para sembrar duda en Eva. Sin embargo, incluso en esa caída, Dios ya tenía un plan, una palabra que no solo redimiría al ser humano, sino que también derrotaría a Satanás de una vez por todas. En Génesis 3:15 encontramos la primera promesa de victoria sobre el enemigo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este anuncio profético no solo marcó el destino de Satanás, sino que nos mostró el poder de las palabras divinas para establecer victoria. A lo largo de las Escrituras vemos cómo el poder de la palabra de Dios prevalece sobre el enemigo en diferentes momentos. Uno de los episodios más impactantes ocurre cuando Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, es tentado por el diablo en el desierto. Aquí Jesús no peleó con argumentos humanos ni con fuerza física. Él respondió con las Escrituras. Cada vez que Satanás intentaba tentarlo, Jesús declaraba: escrito está. Mateo 4:4, 4:7, 4:10. Estas 3 palabras son un recordatorio de que el enemigo no puede resistir el poder de la palabra cuando se proclama con fe y autoridad. Cada vez que Jesús citó las Escrituras, no solo se defendió, sino que desarmó completamente las estrategias del diablo, dejándonos un ejemplo claro de cómo debemos luchar nuestras propias batallas. Hoy en día, muchos enfrentamos ataques espirituales disfrazados de ansiedad, enfermedades, conflictos familiares o crisis emocionales. Sin embargo, lo que a menudo olvidamos es que Dios ya nos ha equipado con todo lo que necesitamos para vencer. Cuando enfrentamos estos desafíos, necesitamos recordar que no estamos solos y que la palabra de Dios es nuestra mayor arma. En Efesios 6:17 se nos insta a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto no significa solo conocer los versículos, sino declararlos con fe en medio de la adversidad. Al hacerlo, activamos una fuerza sobrenatural que no solo nos protege, sino que también
neutraliza cualquier obra de las tinieblas. Uno de los momentos más poderosos en los que este principio se hizo realidad fue cuando el rey Josafat enfrentó una crisis aparentemente imposible. En Suma Crónicas 20 se nos cuenta que 3 ejércitos enemigos se unieron contra Judá. Josafat, en lugar de entrar en pánico, buscó a Dios en oración y proclamó un ayuno en toda la nación. Durante este tiempo de búsqueda, Dios habló a través de un profeta diciendo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Segunda Crónicas 20:15. Inspirado por esta palabra, Josafat colocó a cantores delante del ejército, quienes comenzaron a alabar y declarar la grandeza de Dios. El resultado: los enemigos se confundieron y se destruyeron entre ellos mismos. Este relato no solo muestra el poder de la palabra, sino también cómo declararla con fe y alabanza puede desatar milagros. Pero ¿por qué la palabra tiene tanto poder? Porque no es solo un conjunto de ideas o frases inspiradoras, es el mismo aliento de Dios. En 2 Timoteo 3, 16, 17 leemos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta verdad nos da confianza para proclamar las Escrituras, con la seguridad de que no solo son ciertas, sino también efectivas para transformar cualquier circunstancia. Un ejemplo moderno de este poder lo encontramos en las vidas de personas que enfrentan situaciones límite y ven cómo los versículos bíblicos traen victoria. Recuerdo la historia de una mujer que estaba pasando por una batalla espiritual intensa. Su hogar estaba lleno de conflictos constantes y sentía que una oscuridad inexplicable la rodeaba. En medio de su desesperación, comenzó a declarar Salmos 91 todas las mañanas. Aunque al principio parecía que nada cambiaba, con el tiempo comenzó a notar una diferencia. Las discusiones disminuyeron, la atmósfera en su hogar cambió y ella misma comenzó a experimentar una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Esta historia no solo es un testimonio de fe, sino una prueba de que los versículos bíblicos no son palabras vacías, sino un arma real contra las fuerzas del mal. Así como el enemigo no pudo resistir las palabras de Jesús en el desierto, tampoco puede resistir cuando los hijos de Dios declaran la palabra con fe. Sin embargo, hay un elemento crucial para que esto sea efectivo: la fe. Hebreos 11, 6 nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No basta con repetir versículos de memoria, necesitamos creer profundamente en su poder y en el Dios que los inspiró. Es importante mencionar que el poder de la palabra no depende de nosotros, sino de Dios. Cuando declaramos las Escrituras, estamos alineándonos con su voluntad, permitiéndole actuar en nuestras vidas. Esto no significa que siempre veremos resultados inmediatos, pero podemos tener la certeza de que su palabra nunca regresa vacía. Isaías 55:11 lo dice claramente: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Este versículo es un recordatorio de que cuando usamos la palabra, estamos desatando el propósito y el poder de Dios en nuestras circunstancias. En medio de nuestras luchas es fácil sentirnos abrumados y débiles. Sin embargo, Dios no espera que enfrentemos estas batallas con nuestras propias fuerzas. Él nos llama a usar las herramientas que nos ha dado y la palabra es una de las más poderosas. Cuando declaramos versículos como Salmos 23:4,
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estamos recordándonos a nosotros mismos y proclamándole al enemigo que Dios está con nosotros y que su presencia es suficiente para superar cualquier oscuridad. La palabra de Dios no solo tiene el poder de derrotar al enemigo, sino también de traer libertad, sanidad y restauración. En Juan 8:32, Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto no es solo una promesa, sino una declaración de que la verdad contenida en las Escrituras tiene el poder de romper cadenas, liberar de ataduras espirituales y restaurar lo que el enemigo ha intentado destruir. En esta primera parte hemos comenzado a explorar la profundidad y el poder de la palabra de Dios como nuestra arma espiritual más grande. Pero esto es solo el comienzo. A medida que profundicemos en los versículos específicos, veremos cómo cada uno tiene el potencial de cambiar realidades, paralizar al enemigo y fortalecer nuestra fe. Porque al final del día no es solo lo que declaramos, sino en quién confiamos al hacerlo. Un Dios vivo, poderoso y siempre fiel. La palabra de Dios es más que un recurso espiritual. Es un arma de guerra diseñada para enfrentar y vencer al enemigo. A lo largo de las Escrituras, Dios nos deja claro que no estamos luchando contra fuerzas terrenales, sino contra un enemigo espiritual que busca constantemente destruir nuestras vidas. Sin embargo, nos ha equipado con una herramienta que no solo protege, sino que ataca directamente el corazón de las tinieblas. En Efesios 6:17, Pablo nos exhorta a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este versículo no es solo un mandato, sino una invitación a entender el rol fundamental de las Escrituras como una fuerza activa y penetrante en nuestras batallas espirituales. Desde el principio, Dios ha mostrado que su palabra es un instrumento de poder, capaz de cambiar cualquier circunstancia. Cuando el caos reinaba en el Génesis, Él habló y todo cobró orden y vida. Esa misma voz que creó el universo es la que nos ha sido entregada a través de las Escrituras. Esto no es una idea abstracta, es una realidad tangible que vemos repetidamente en los relatos bíblicos. En el Salmo 33:9 se declara: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Este principio no ha cambiado. Cada vez que proclamamos su palabra, activamos ese mismo poder creativo que puede moldear nuestras vidas y desbaratar las estrategias del enemigo. Uno de los momentos más significativos que ilustra esta verdad ocurre en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel enfrenta la fortaleza aparentemente impenetrable de Jericó. Este no era solo un desafío militar, era una confrontación espiritual. Dios le dio a Josué una instrucción inusual: rodear la ciudad durante 7 días, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas y el pueblo permanecía en silencio, hasta el momento en que se le ordenara gritar. Este acto de obediencia fue más que una estrategia, fue una declaración del poder de la palabra divina. Cuando finalmente gritaron, las murallas se desplomaron. Josué 6:20. Este evento demuestra que la palabra de Dios, acompañada de fe y obediencia, tiene la capacidad de derribar cualquier obstáculo, sin importar cuán imponente parezca. Así como las murallas de Jericó no pudieron resistir el poder divino, el enemigo tampoco puede permanecer firme ante la proclamación de las Escrituras. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes vencieron al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos.
Aquí vemos que la palabra no es solo una herramienta pasiva, sino una fuerza activa que paraliza las obras del mal. Cada vez que declaramos versículos como estos con fe, estamos ejerciendo la autoridad que Dios nos ha dado para derrotar a las tinieblas. Jesús mismo nos mostró cómo usar esta espada espiritual en la tentación en el desierto. Satanás intentó manipular la palabra citándola fuera de contexto, pero Jesús respondió con la verdad. Cada vez que el enemigo intentaba desviarlo, Jesús declaraba: escrito está. Estas palabras no solo desarmaron las mentiras del diablo, sino que también reafirmaron la supremacía de la palabra de Dios sobre cualquier ataque. Este ejemplo nos enseña que no necesitamos argumentos complicados ni estrategias humanas para vencer. La Escritura, en su simplicidad y verdad, es suficiente para derrotar cualquier obra de las tinieblas. Además de ser un arma, la palabra de Dios es un escudo que nos protege. El Salmo 91:4 nos asegura: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Este versículo nos recuerda que la verdad contenida en las Escrituras es nuestra protección contra los ataques del enemigo. Cuando enfrentamos temor, ansiedad o dudas, podemos refugiarnos en las promesas de Dios, sabiendo que son inquebrantables. Esta verdad no solo nos brinda seguridad, sino que también refuerza nuestra fe, que es esencial para usar la palabra con efectividad. La Biblia no solo describe la palabra de Dios como un arma, sino también como una fuente de vida y renovación. En Proverbios 4:20-22 se nos instruye: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí vemos que la palabra no solo nos capacita para resistir al enemigo, sino que también nos restaura, fortaleciendo tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo. Esto es crucial en nuestra batalla espiritual, porque no solo estamos llamados a defendernos, sino también a vivir en victoria, disfrutando de la plenitud que Dios nos ofrece. La eficacia de la palabra de Dios no depende de nuestra fuerza ni de nuestras emociones, sino de su naturaleza eterna. En Isaías 48 leemos: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta verdad nos da confianza en medio de cualquier circunstancia, recordándonos que aunque todo a nuestro alrededor sea incierto, las promesas de Dios son inamovibles. Cuando enfrentamos oposición debemos recordar que la palabra no solo es poderosa, sino también eterna, y que su efecto no puede ser anulado. El enemigo intenta constantemente sembrar confusión y duda, pero la palabra de Dios es una luz que disipa la oscuridad. En el Salmo 119, 105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo nos muestra que la Escritura no solo nos guía, sino que también expone las mentiras del enemigo, permitiéndonos ver claramente la verdad. Cuando estamos rodeados por la incertidumbre o la desesperación, podemos recurrir a la palabra como nuestra fuente de claridad y dirección. Es importante entender que el poder de la palabra no reside solo en conocerla, sino en declararla con fe y autoridad. En Mateo 8, el centurión romano entendió este principio cuando le dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:8. Este hombre reconoció que la autoridad de Jesús era suficiente para cambiar cualquier situación, incluso a la distancia. Jesús alabó su fe y el milagro ocurrió en ese mismo instante. Este relato subraya que cuando proclamamos la palabra de Dios con fe, desatamos su poder en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. En cada batalla espiritual, el enemigo busca debilitarnos y hacernos dudar
de nuestra posición en Cristo. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda quiénes somos y qué autoridad tenemos en Él. En Lucas 10:19 Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo no es solo una promesa, sino una declaración de nuestra victoria. Cada vez que enfrentamos oposición, podemos proclamar esta verdad, sabiendo que no luchamos desde la derrota, sino desde la victoria que ya nos fue dada en Cristo. La palabra también es nuestra fuente de fortaleza en tiempos de debilidad. En 2 Corintios 12:9 Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos recuerda que no necesitamos ser fuertes por nosotros mismos, porque la fortaleza de Dios se manifiesta en nosotros cuando dependemos de Él. Cuando usamos la palabra en medio de nuestras luchas, no solo nos fortalecemos, sino que también demostramos nuestra confianza en el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Finalmente, debemos recordar que la palabra de Dios no solo nos equipa para resistir al enemigo, sino que también nos transforma a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18 leemos: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada vez que meditamos en la palabra y la proclamamos, no solo estamos peleando nuestras batallas, sino también siendo moldeados para reflejar más plenamente el carácter de Dios. La Escritura no es solo un arma, un escudo o una lámpara. Es la misma voz de Dios entregada a nosotros, viva y activa, capaz de derrotar al enemigo, guiarnos en la oscuridad y transformarnos completamente. En ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir en victoria y cumplir el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Cuando usamos la palabra con fe y autoridad, estamos desatando una fuerza imparable que ni siquiera el enemigo más poderoso puede resistir. El poder de la palabra de Dios no solo radica en su verdad, sino en la manera en que actúa cuando se recibe y proclama con fe. Las Escrituras no fueron dadas para permanecer en silencio, sino para ser declaradas con autoridad, especialmente en los momentos de batalla espiritual. En Hebreos 11:6 encontramos una afirmación que resalta la importancia de la fe en todo aquello que hacemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este principio no solo aplica a nuestra relación con Él, sino también a la manera en que enfrentamos los desafíos espirituales. Es la fe la que activa el poder de los versículos, convirtiéndolos en una fuerza viva que neutraliza cualquier ataque del enemigo. Cuando observamos la manera en que Jesús enfrentó las tentaciones en el desierto, notamos que su victoria no se debió únicamente a su conocimiento de la palabra, sino a su confianza absoluta en su veracidad. Cada vez que Satanás intentó manipular las Escrituras, Jesús respondió con la certeza de que lo que estaba escrito era inmutable y suficiente. Este acto no solo nos enseña el poder de conocer los versículos, sino la necesidad de creer profundamente en ellos al pronunciarlos. La fe no es un accesorio en la batalla espiritual, es el fundamento que permite que la palabra desate todo su poder. En Romanos 10:17 encontramos una clave para fortalecer nuestra fe. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Este versículo nos recuerda que cuanto más nos sumergimos en las Escrituras, más firme será nuestra confianza en las promesas de Dios. Esto no solo nos prepara para resistir al enemigo,
sino que también nos da la autoridad para declarar su verdad en medio de cualquier circunstancia. Cada vez que proclamamos un versículo con fe, estamos activando una conexión directa con el poder de Dios, permitiendo que su luz ilumine incluso las situaciones más oscuras. Uno de los momentos más emblemáticos en los que la fe y la palabra se unen para desatar el poder divino se encuentra en la historia de David y Goliat. David no era un guerrero experimentado, pero tenía algo que lo diferenciaba: una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Cuando enfrentó a Goliat, no confió en su propia habilidad, sino en el nombre de Dios. En 1 Samuel 17:45 leemos sus palabras: Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Este acto de fe, acompañado por la declaración de la verdad divina, no solo derrotó al gigante, sino que también mostró a toda una nación que el poder de Dios se manifiesta cuando confiamos plenamente en Él. La fe, sin embargo, no es algo que se desarrolla de manera automática. Es un proceso continuo que requiere intencionalidad y perseverancia. En Mateo 17:20 Jesús afirmó: si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Este pasaje no solo resalta el poder de la fe, sino también la importancia de declararla en voz alta. Hablar con autoridad, basándonos en las promesas de Dios, no solo refuerza nuestra confianza, sino que también ejerce un impacto real en el ámbito espiritual. En múltiples ocasiones, la Biblia enfatiza que las palabras tienen un peso significativo. En Proverbios 18:21 se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Este principio subraya que lo que declaramos tiene la capacidad de construir o destruir. Cuando usamos nuestras palabras para proclamar la verdad de Dios, estamos sembrando vida en nuestras circunstancias, mientras que al callar o a hablar en incredulidad, corremos el riesgo de permitir que las mentiras del enemigo ganen terreno. La historia de los muros de Jericó proporciona otro ejemplo de cómo la fe y la proclamación de la palabra trabajan juntas para desatar el poder de Dios. Durante 7 días, el pueblo de Israel rodeó la ciudad en completo silencio, obedeciendo las instrucciones de Dios. En el 7º día, al sonar las trompetas y levantar su grito de victoria, los muros cayeron. Josué 6:20. Este evento no ocurrió por casualidad, fue el resultado de la obediencia y la fe en las palabras que Dios había pronunciado. Aquí vemos que la combinación de fe, obediencia y proclamación activa el poder de las Escrituras para transformar incluso las situaciones más imposibles. En Isaías 55:11, Dios hace una promesa que refuerza la confianza en la efectividad de su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Este pasaje nos asegura que cada vez que declaramos la palabra con fe, estamos participando en un acto divino que siempre cumplirá su propósito. Incluso si no vemos resultados inmediatos, podemos estar seguros de que su verdad está obrando en el ámbito espiritual, desbaratando los planes del enemigo y estableciendo la victoria de Dios. La fe no solo activa el poder de la palabra, sino que también nos da acceso a la autoridad espiritual que Dios nos ha otorgado. En Lucas 10:19 Jesús afirmó: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo no es solo una promesa, sino una declaración de la posición que tenemos en Cristo. Cuando enfrentamos oposición, no lo hacemos desde la debilidad, sino desde la autoridad que nos ha sido delegada por Dios. Proclamar esta verdad no solo fortalece nuestra confianza, sino que también recuerda al enemigo que ya ha sido derrotado. En la vida de los creyentes, la fe y la palabra son inseparables. Ambas trabajan juntas para capacitar y equipar en las batallas diarias. En 2 Corintios 10:4 se nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este pasaje destaca que nuestras victorias no dependen de nuestra habilidad humana, sino del poder de Dios, que se manifiesta a través de su palabra. Cuando enfrentamos pensamientos de duda, temor o ansiedad, podemos usar las Escrituras para desmantelar esas fortalezas, proclamando la verdad con autoridad. En Salmos 27:1 encontramos un ejemplo perfecto de cómo la fe y la palabra trabajan juntas para derrotar el temor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este versículo no solo declara confianza en Dios, sino que también proclama la victoria sobre cualquier fuerza que intente oponerse. Es una afirmación de que cuando dependemos de Él, no hay lugar para el temor, porque su poder nos sostiene. El poder de los versículos no se limita a derrotar al enemigo, también tienen la capacidad de renovar nuestra mente y alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. En Romanos 12:12 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de transformación comienza cuando meditamos en la palabra, permitiendo que sus verdades desplacen cualquier mentira o distracción que el enemigo intente sembrar. A lo largo de las Escrituras, Dios nos llama a confiar en su palabra y a usarla como nuestra guía en todas las áreas de la vida. En Jeremías 29:11 Él declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo no solo nos llena de confianza en el carácter de Dios, sino que también nos recuerda que incluso en medio de la incertidumbre, su palabra siempre nos dirigirá hacia su propósito. La fe y la palabra son inseparables en la batalla espiritual. Cada vez que proclamamos las Escrituras con confianza, estamos ejerciendo la autoridad que Dios nos ha dado, estableciendo su verdad sobre las mentiras del enemigo. Este acto no solo nos fortalece, sino que también desata el poder de Dios para obrar en nuestras circunstancias y transformar nuestras vidas. La palabra de Dios no solo es poderosa, sino también profundamente práctica. En medio de las batallas espirituales, no basta con saber que tenemos acceso a las Escrituras, sino que debemos aprender a utilizarlas en los momentos de mayor necesidad. Cada versículo en la Biblia está diseñado para ser una herramienta de victoria, un escudo que protege, una espada que ataca y una luz que guía incluso en los caminos más oscuros. Pero la verdadera pregunta es: ¿sabemos cómo usar estos versículos cuando las circunstancias nos enfrentan cara a cara con las tinieblas? La Biblia nos enseña que el enemigo no solo busca intimidar, sino confundir y desgastar. Cuando enfrentamos momentos de tentación, duda o miedo, él intenta sembrar mentiras que distorsionen la verdad de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado en su palabra las herramientas necesarias para resistir, contrarrestar y avanzar con autoridad. No se trata únicamente de recitar versículos al azar, sino de declarar
aquellos que se alinean específicamente con la situación que estamos enfrentando. En Mateo 4, Jesús enfrentó a Satanás citando escrituras que respondían directamente a cada tentación. No hubo generalidades, sino una precisión que desmanteló cada argumento del enemigo. Este ejemplo nos muestra la importancia de conocer la palabra en profundidad para aplicarla de manera efectiva cuando enfrentamos pruebas. En Efesios 6:13, Pablo escribe: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo hecho todo, estar firmes. Aquí, la palabra no solo es una herramienta entre muchas otras, sino el núcleo que sostiene todo el equipamiento espiritual del creyente. Es la base sobre la cual se construye nuestra resistencia y nuestra capacidad de mantenernos firmes en medio de las tormentas. Pero resistir no implica simplemente soportar. Es un acto de enfrentamiento activo, de declarar la verdad divina con confianza y sin temor. Cuando las Escrituras se proclaman, algo en el ámbito espiritual cambia. La palabra de Dios, viva y eficaz, no solo rompe cadenas, sino que establece una fortaleza alrededor de quienes la usan con autoridad. Esto es particularmente evidente en pasajes como Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este versículo no es solo una promesa de protección, sino un recordatorio de que la palabra nos capacita para refutar cualquier acusación o mentira que el enemigo intente colocar en nuestra mente. La batalla espiritual no siempre es obvia. Muchas veces el enemigo opera de forma sutil, sembrando dudas sobre nuestra identidad en Cristo, nuestra capacidad para cumplir su propósito o incluso su fidelidad. En esos momentos necesitamos recordar quiénes somos y de quién dependemos. En Salmos 91:12 declara: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Proclamar este versículo no solo reafirma nuestra confianza, sino que también desarma el poder del temor. El enemigo no puede prosperar en un corazón lleno de la certeza de la protección divina. El uso de los versículos no es un acto mágico ni mecánico. Es un reflejo de nuestra fe en la autoridad de Dios y en su capacidad de intervenir. Cuando enfrentamos enfermedades, crisis familiares o cualquier forma de ataque espiritual, declarar la palabra es un acto de guerra. Es como alzar un estandarte en medio del campo de batalla, dejando claro que no estamos luchando en nuestras fuerzas, sino bajo el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso. En 2 Corintios 10:5 se nos instruye a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este acto de llevar cautivo no es pasivo. Requiere intencionalidad y un conocimiento claro de las Escrituras. Cada vez que un pensamiento de derrota, condenación o temor intenta ocupar espacio en nuestra mente, debemos contrarrestarlo con la verdad de la palabra. Esto no es una opción para el creyente, es una necesidad si queremos vivir en victoria. Cuando el enemigo ataca, uno de sus objetivos principales es nuestra mente. Los pensamientos de duda, temor e inseguridad son una de sus herramientas más efectivas. Pero la Biblia nos muestra que la palabra de Dios es nuestra defensa contra estas tácticas. En Filipenses 4:8 se nos exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto piensen. Este versículo no es simplemente un consejo para mantener una mentalidad positiva.
es un mandato para enfocar nuestra mente en las verdades eternas que desactivan cualquier mentira del enemigo. No solo se trata de saber qué versículo usar, sino de creer en el poder inherente de la palabra. En Isaías 48 se afirma: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta realidad no cambia con las circunstancias. No importa cuán difíciles o prolongadas sean las pruebas, la palabra sigue siendo la misma, viva, activa y eternamente fiel. En cada enfrentamiento con el enemigo necesitamos recordar que no estamos luchando desde nuestra fuerza, sino desde la victoria que Cristo ya aseguró en la cruz. Colosenses 2:15 lo declara con contundencia: desarmó a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cada vez que usamos las Escrituras, estamos reafirmando esta victoria y recordando al enemigo su derrota definitiva. La Biblia no solo nos equipa para resistir los ataques, sino también para avanzar con confianza en los propósitos de Dios. En Josué 1:8 se nos instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este pasaje no solo enfatiza la importancia de conocer la palabra, sino de proclamarla constantemente. Al hacerlo, no solo enfrentamos al enemigo, sino que también fortalecemos nuestra fe y avanzamos hacia la plenitud del propósito divino. Cada batalla espiritual es una oportunidad para experimentar el poder transformador de la palabra. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes vencen al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Este pasaje resalta que la proclamación de la verdad no solo nos fortalece, sino que también establece la derrota del enemigo en el ámbito espiritual. No se trata simplemente de resistir, sino de proclamar activamente la victoria que ya ha sido ganada. Cada versículo que pronunciamos con fe tiene un impacto directo en nuestras circunstancias. La palabra de Dios no vuelve vacía. En Isaías 55:11, Dios promete que su palabra cumplirá aquello para lo que fue enviada. Este recordatorio nos da la confianza de que, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, podemos estar seguros de que su verdad está obrando a nuestro favor. En cada desafío, la palabra es nuestra guía y nuestro refugio. Salmo 119:105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo no solo resalta la capacidad de la Escritura para guiarnos, sino también su poder para iluminar incluso los momentos más oscuros. En medio de la confusión o la incertidumbre, la palabra nos da claridad y dirección, asegurándonos que cada paso está siendo guiado por Dios. El uso de las Escrituras en la batalla espiritual no es opcional. Es una parte esencial de nuestra vida como creyentes. Cada vez que enfrentamos oposición, tentación o desafíos, la palabra es nuestro recurso más poderoso. No importa cuán grande sea la batalla o cuán feroz sea el ataque, podemos estar seguros de que al proclamar las Escrituras con fe, estamos desatando el poder de Dios para obrar en nuestras vidas y para derrotar cualquier obra del enemigo. La palabra de Dios, cuando es declarada con autoridad, tiene el poder de cambiar el curso de cualquier batalla espiritual. Su impacto no se limita a los cielos, sino que alcanza cada rincón de nuestra vida, actuando como un faro de que desbarata las estrategias del enemigo.
Este poder no se origina en el acto de hablarla, sino en la fuente misma, el Dios Todopoderoso que la inspiró. Cada versículo que proclamamos con fe es como una luz que penetra la oscuridad, revelando las mentiras y desmontando las tácticas de las tinieblas. En Proverbios 18:21 se nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua, lo que implica que nuestras palabras, alineadas con las Escrituras, tienen la capacidad de traer vida y victoria incluso en los momentos más desafiantes. El poder de declarar la palabra no radica en nuestra habilidad humana, sino en el carácter inmutable de Dios. Cuando hablamos lo que Él ha dicho, estamos participando en un acto de acuerdo espiritual que libera su autoridad sobre nuestras circunstancias. En el Salmo 107:20 se dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este pasaje no solo señala que la palabra tiene el poder de sanar, sino que también es un arma efectiva para librarnos de cualquier opresión. Cada vez que enfrentamos una batalla, la proclamación de las Escrituras no es solo un acto de defensa, sino una ofensiva que asegura la victoria. La autoridad con la que pronunciamos la palabra viene directamente del lugar que Dios nos ha dado en su reino. En Lucas 10:19 Jesús dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo no solo es una declaración de nuestra posición en Cristo, sino una invitación a actuar con valentía y certeza. Hablar con autoridad implica reconocer que no estamos enfrentando nuestras luchas desde una posición de debilidad, sino desde la victoria que Cristo ya ganó. Cada vez que usamos la palabra estamos afirmando que el poder de Dios opera a través de nosotros. En Mateo 8, el centurión romano que buscó a Jesús para la sanidad de su siervo expresó una verdad clave sobre la autoridad de la palabra. Dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:8. Este hombre entendió que la palabra de Jesús no tenía límites ni barreras, que podía atravesar cualquier distancia y alcanzar su objetivo con precisión. Esta declaración no solo mostró la fe del centurión, sino que también reveló que la palabra, cuando es declarada con autoridad, opera más allá de las limitaciones humanas. La proclamación de las Escrituras no es un ritual ni un acto mecánico. Es un acto de fe que desata una fuerza espiritual que el enemigo no puede resistir. En Efesios 6:17 se nos instruye a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada no es un objeto pasivo, es una herramienta que se usa activamente en el combate. Cuando pronunciamos las Escrituras con confianza, estamos empuñando una espada que corta las mentiras, derriba fortalezas y desactiva cualquier intento del enemigo de prevalecer. Este acto no depende de nuestra habilidad, sino de la eficacia inherente de la palabra. La Biblia no solo nos llama a declarar la palabra, sino también a meditar en ella para que se convierta en parte de nuestro ser. En Josué 1:8 se nos ordena: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este proceso de meditación y declaración no solo nos equipa para la batalla, sino que también transforma nuestra mente, alineando nuestros pensamientos con los de Dios y fortaleciendo nuestra fe para hablar con mayor autoridad. La importancia de proclamar la palabra también se refleja en los relatos de Jesús en los evangelios.
En Marcos 11:23 Él afirmó: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Este versículo no solo resalta el poder de la fe, sino también la importancia de hablar con convicción. Declarar las Escrituras no es un acto de repetición, sino una afirmación de la confianza que tenemos en el Dios que las inspiró. Cuando enfrentamos desafíos espirituales es esencial entender que nuestra voz, respaldada por la palabra de Dios, tiene un impacto directo en el ámbito espiritual. En Isaías 55:11 Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cada vez que pronunciamos un versículo con fe, estamos participando en este proceso divino, asegurándonos de que su propósito se cumpla en nuestras vidas y circunstancias. El acto de declarar la palabra también es un recordatorio para nosotros mismos de la verdad de Dios en medio de las pruebas. En Salmos 91:12 afirma: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estas palabras no solo nos fortalecen, sino que también desarman el temor y la ansiedad que el enemigo intenta sembrar. Cada vez que pronunciamos un versículo como este, estamos reafirmando nuestra confianza en la protección divina, creando una atmósfera en la que el enemigo no puede operar. La eficacia de declarar las Escrituras no se limita a los momentos de ataque. También es una herramienta para reforzar nuestra comunión con Dios y para preparar nuestro corazón para cualquier desafío. En Romanos 10:10 se nos enseña: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este principio aplica no solo a nuestra relación inicial con Dios, sino también a nuestra vida diaria como creyentes. Hablar su palabra refuerza nuestra fe, alimenta nuestro espíritu y nos conecta más profundamente con su propósito. Cada vez que declaramos las Escrituras, estamos alineándonos con el poder de Dios y estableciendo su reino en nuestras vidas. En Salmo 119:89 se afirma: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios es eterna e inmutable, lo que significa que cada promesa que pronunciamos sigue siendo válida, sin importar las circunstancias. Este entendimiento nos da la confianza de que nuestras declaraciones no son en vano, sino que están respaldadas por la autoridad del mismo Dios. La proclamación de las Escrituras no solo tiene un impacto en nuestras circunstancias, sino también en el ámbito espiritual. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes vencieron al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Este pasaje subraya que nuestras palabras, cuando están alineadas con la verdad de Dios, tienen un poder que trasciende lo natural. No se trata solo de resistir, sino de avanzar con autoridad y confianza, sabiendo que cada versículo que pronunciamos refuerza la derrota del enemigo. La palabra de Dios, cuando se declara con fe, tiene el poder de paralizar cualquier ataque, desbaratar cualquier estrategia y fortalecer cualquier corazón debilitado. Cada vez que usamos las Escrituras estamos recordando al enemigo que su derrota ya fue asegurada en la cruz y estamos reafirmando nuestra confianza en el Dios que nunca falla. Este acto no solo transforma nuestras circunstancias,
sino que también nos transforma a nosotros, moldeándonos para reflejar más plenamente la gloria de aquel que nos ha llamado a vivir en victoria. La palabra de Dios no es un conjunto de palabras pasivas, es la voz misma del Creador que nos llama a una relación profunda con Él. Cada versículo en la Biblia está diseñado no solo para fortalecer nuestra fe, sino para guiarnos hacia una vida en completa comunión con su propósito. Esta comunión, lejos de ser un concepto abstracto, es el núcleo de nuestra existencia como hijos de Dios. Es en esta relación constante donde la palabra encuentra su mayor expresión, no como una herramienta ocasional, sino como una realidad activa que transforma nuestra vida diaria. En Juan 15:7 Jesús declaró: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Este versículo nos revela que la conexión entre nosotros y su palabra no solo fortalece nuestra fe, sino que abre las puertas para que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. La vida en comunión con Dios no es algo que se limita a momentos de adoración o tiempos devocionales. Es un estado continuo que debe impregnar cada aspecto de nuestra existencia. Cuando su palabra habita en nosotros, transforma nuestra perspectiva y nos da la capacidad de enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. En Salmos 1, 2, 3 se describe a la persona que medita en la ley del Señor como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Este pasaje ilustra que una vida arraigada en la palabra no solo resiste las tormentas, sino que prospera en cualquier circunstancia. El enemigo busca constantemente desconectarnos de esta comunión, sabiendo que una vida en comunión con Dios es inquebrantable. Sin embargo, la Escritura nos asegura que el que habita en la presencia de Dios está bajo su protección. En Salmos 91:1 se afirma: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta promesa no solo nos da seguridad, sino que también nos recuerda que nuestra relación con Dios es un refugio donde las estrategias del enemigo pierden todo poder. Cuando permanecemos en comunión con Dios, su palabra no solo se convierte en nuestra guía, sino también en nuestra fortaleza. En Isaías 26:13 dice: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo no es solo una promesa de tranquilidad, sino una declaración de que la comunión constante con Dios trae estabilidad incluso en medio del caos. No importa cuán fuertes sean los ataques del enemigo, cuando nuestra mente y nuestro corazón están alineados con su palabra, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. La obediencia es una expresión clave de nuestra comunión con Dios. No basta con escuchar su palabra, debemos vivirla. En Santiago 1:22 se nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este llamado no solo nos desafía a actuar, sino que nos recuerda que la verdadera fuerza de la palabra se manifiesta cuando la incorporamos a nuestra vida diaria. Cada acto de obediencia no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también debilita las estrategias del enemigo, que no puede operar donde la voluntad de Dios se está cumpliendo. La comunión con Dios también requiere un corazón dispuesto a buscarlo constantemente. En Jeremías 29:13 se nos promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este acto de búsqueda no es una acción aislada, sino un compromiso continuo que refuerza nuestra conexión con Él. Cada vez que nos acercamos a su palabra,
no solo estamos recibiendo dirección, sino también reafirmando nuestra confianza en su soberanía y su amor. El impacto de vivir en comunión con Dios se extiende más allá de nuestra vida personal. En Mateo 5:14 Jesús nos llama la luz del mundo. Esta declaración no solo describe nuestra identidad, sino que también señala nuestra responsabilidad de reflejar la luz de su palabra en un mundo lleno de oscuridad. Cuando vivimos en comunión con Él, nuestra vida se convierte en un testimonio que no solo derrota las tinieblas, sino que también guía a otros hacia la verdad. En esta comunión constante encontramos la fuerza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que no estamos solos. En Romanos 8:31 se afirma: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta declaración no solo refuerza nuestra confianza, sino que también nos recuerda que la relación que tenemos con Dios nos coloca en una posición de victoria. No importa cuán grandes sean los obstáculos, cuando estamos en comunión con Él, nada puede prevalecer contra nosotros. Vivir en comunión con Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades. De hecho, las Escrituras nos advierten que en este mundo tendremos aflicciones. Sin embargo, también nos aseguran que podemos enfrentar estas pruebas con la certeza de que Él está con nosotros. En Isaías 41:10 se nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no solo nos da valor, sino que también nos recuerda que nuestra comunión con Dios es un ancla que nos sostiene incluso en las tormentas más intensas. La relación constante con Dios a través de su palabra también nos capacita para discernir su voluntad en cada aspecto de nuestra vida. En Romanos 12:12 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación no solo nos separa de las mentiras del enemigo, sino que también nos alinea con el propósito divino, permitiéndonos vivir en plenitud y victoria. Cada vez que permanecemos en comunión con Dios, su palabra opera en nosotros y a través de nosotros. En 2 Timoteo 3:16-17 se nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje no solo destaca la suficiencia de la palabra, sino también su capacidad para prepararnos en cada área de nuestra vida. La comunión con Dios es la base de una vida de victoria. Cuando su palabra habita en nosotros, no solo somos fortalecidos, sino que también somos transformados para reflejar su gloria. En 2 Corintios 3:18 se afirma: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este proceso de transformación es una evidencia de que nuestra relación con Dios no es estática, sino dinámica, llevándonos constantemente hacia un nivel más profundo de su presencia. Cada aspecto de nuestra vida es impactado cuando vivimos en comunión con Dios. Su palabra no solo nos da dirección, sino que también nos equipa para enfrentar cualquier circunstancia con fe y autoridad. En Filipenses 4:13 se declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta verdad no es una simple afirmación de autosuficiencia, sino un reconocimiento de que nuestra fortaleza proviene de nuestra conexión constante con Él. El enemigo no tiene poder sobre aquellos que permanecen en comunión con Dios. Cada vez que enfrentamos ataques, podemos recordar que nuestra relación con Él nos coloca bajo su protección y nos asegura la victoria.
En Santiago 4:7 se nos instruye: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo no solo describe el poder de la resistencia, sino también el impacto de la sumisión a Dios. Cuando estamos alineados con su voluntad, el enemigo no tiene otra opción que retroceder. La comunión con Dios no es solo un privilegio, sino una necesidad para vivir en victoria. Cada vez que nos acercamos a su palabra, cada vez que la proclamamos con fe, estamos fortaleciendo esta relación y reafirmando nuestra confianza en su poder. La palabra no solo es una herramienta para nuestras batallas espirituales, sino también un recordatorio constante de su amor, su fidelidad y su propósito eterno para nuestras vidas. La palabra de Dios es más que un arma contra el enemigo. Es el testimonio vivo de su carácter, un reflejo de su autoridad y una invitación constante a experimentar su poder en cada área de nuestra vida. A lo largo de este mensaje hemos visto cómo las Escrituras no solo derrotan a las fuerzas de las tinieblas, sino que también nos transforman, nos fortalecen y nos conectan con un propósito eterno. Sin embargo, la verdadera esencia de la palabra no radica únicamente en lo que puede hacer en medio de la batalla, sino en lo que nos revela el corazón de Dios mismo. Cada versículo pronunciado con fe no solo pone a temblar al enemigo, sino que también nos lleva más cerca de nuestro Creador, recordándonos quién es Él y quiénes somos en Él. Cuando meditamos en los versículos que desatan el poder de Dios, nos damos cuenta de que estos no solo son herramientas de defensa, sino declaraciones que afirman el dominio de Cristo sobre todas las cosas. En Apocalipsis 19:13, Jesús es descrito como el Verbo de Dios. Esto nos revela que la palabra no es un conjunto de frases aisladas, sino una extensión misma de Jesús, viva y activa, resonando con la autoridad que viene de su victoria en la cruz. Al usar los versículos en nuestras vidas, no estamos solo citando textos antiguos. Estamos alineándonos con una verdad eterna que refleja la supremacía de Cristo sobre toda fuerza espiritual, visible o invisible. El impacto de la palabra no se limita a paralizar al enemigo. También es un recordatorio constante de que, aunque enfrentemos adversidades, la victoria ya está garantizada. Cada batalla que enfrentamos, cada momento de lucha espiritual, es una oportunidad para proclamar esa victoria y caminar en el cumplimiento del propósito que Dios ha trazado para nosotros. En esta proclamación no hay lugar para el temor ni para la duda, porque la palabra no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de aquel que la habló. Más allá del uso de la palabra como un arma, debemos verla como un puente que nos conecta con la realidad celestial. Cada vez que proclamamos un versículo, estamos trayendo al presente las promesas eternas de Dios. Estamos recordándole al enemigo que no luchamos desde la derrota, sino desde la victoria ya ganada. Estamos participando en un acto espiritual que reafirma que el reino de Dios prevalece y que las fuerzas de las tinieblas no tienen poder sobre aquellos que permanecen firmes en su verdad. La palabra de Dios no solo pone límites al enemigo, transforma nuestra perspectiva y fortalece nuestra identidad como hijos e hijas del Rey. Cada vez que la declaramos, algo en nosotros cambia, nuestra fe crece, nuestro espíritu se llena de esperanza y nuestras vidas se alinean más estrechamente con su voluntad. Este proceso no es automático ni casual, sino intencional. Es un acto de entrega diaria, de vivir cada momento en la certeza de que su palabra es suficiente.
de que su autoridad es inquebrantable y de que su poder está siempre disponible para quienes confían en Él. Así, mientras avanzamos en esta vida enfrentando los retos y desafíos que puedan surgir, llevamos con nosotros esta verdad. La palabra de Dios es nuestra arma, nuestro escudo y nuestra fortaleza. Pero más que todo, es nuestra conexión viva con el Dios que nos llama a caminar en victoria, no solo en las batallas espirituales, sino en cada paso de nuestro camino hacia la eternidad.